para ver si nuestro mínimo, el mínimo del ecómetro, debería ser los 15 kilovatios hora metro cuadrado que establece Passive House y ahí le daríamos el 100% de los puntos al edificio. De ahí para abajo, ¿no? Lo que mide al final esta gráfica entre el pentágono verde y el rojo es la relación que hay entre el edificio y el entorno, ¿no? Que al final es la ecología. La ecología es la parte de la biología, es una ciencia que estudia la relación entre el entorno y los seres vivos, ¿no? Nos interesa esa relación que se establece a través de los edificios entre los seres humanos y el entorno, ¿no? Entonces, esa relación puede ser más estrecha o más ancha. Si la relación es más estrecha, si el edificio tiene muy poca demanda energética, tendrá una relación muy, muy estrecha con el entorno, ¿no? Y ahora estamos en ese proceso de definir cuáles son los máximos y todos los indicadores, ¿no? Entonces, en diseño podríamos hablar de esos 15 o no, o de 0 kilovatios hora metro cuadrado. En energía es la energía que tengo que aportar para que me hace falta, ¿no? ¿Y cómo la aporto? La puedo aportar pues con energías renovables locales, producidas in situ, con un contrato con una suministradora energética que me garantice que suministre energías renovables, o bueno, hay diferentes maneras. Todas estas cosas también están en el resto de certificaciones, ¿eh? No, nos hemos inventado alguna cosa nueva, pero muchas están, ¿no? La parte de materiales, cómo es el proceso de construcción, la parte que va más relacionada con el análisis de ciclo de vida, cuáles son los procesos energéticos, la energía embebida en los materiales, pero también los niveles de compuestos orgánicos volátiles o cualquier otro contaminante o toxicidad que pueda venir generado en el proceso de fabricación de un material, que puede afectar a la salud de los ecosistemas o a la salud de las personas que viven dentro de los edificios o a la salud del planeta, ¿no? En este sentido, hablamos en el contexto del análisis de ciclo de vida de categorías de impacto. No estamos analizando medioambientalmente desde la perspectiva únicamente del cambio climático, que es la energía y el CO2 y todo lo que entendemos hoy en día como sostenibilidad, o que más está trasladado a la sociedad de reducir emisiones, ¿no? Reducir emisiones es evitar el cambio climático y es una categoría de impacto, pero en una visión integral y holística de nuestra relación con el medio ambiente tenemos otras categorías de impacto como la capa de ozono, la eutrofización, las radiaciones ionizantes o no ionizantes, la toxicidad, un montón de cosas que afectan y que es lo que hay que de alguna manera medir, ¿no? La herramienta, pues yo creo que para finales de enero tendremos ya un primer modelo a través de una web, tendrá una presentación similar a esto, tendrás un usuario, una contraseña, te metes y puedes empezar a evaluar un proyecto, ¿no? Tendrás un sitio para guardar los proyectos que vas evaluando. Lo voy a pasar un poco rápido porque también es un poco complejo. Todos estos procesos son largos, ¿no? Y además te obligan a tener hechos una serie de cálculos, una serie de mediciones con otros programas, ¿no? Metes unos datos básicos del proyecto y vas rellenando una serie de fichas, ¿no? Que son estas. Al principio haces un mapa de aproximación. Queremos que el ecómetro sea un programa que utilices al principio de hacer un proyecto, no hacer un proyecto y luego voy a medir a ver cuánto me da. Esto tiene que ser una herramienta que ayude en el proceso de diseño de un edificio. Y la primera parte es básica. Antes de empezar un edificio, con el papel en blanco, nosotros decimos que tienes que hacer un mapa de aproximación. Tienes que hacer un mapa donde coloques todo lo que hay en el entorno, todas las cosas que pueden afectar a tu proceso de diseño del edificio, ¿no? Desde por dónde sale el sol, por dónde viene, cosas obvias, ¿no? De bioclimática, pero también cosas de recursos, de materiales. ¿Cuáles son los materiales locales más comunes aquí? Bueno, un montón de aspectos que son importantes. Esto es lo que vamos rellenando aquí en el mapa de aproximación, que luego, si en algunos casos son negativos, nos van a obligar a tomar medidas correctoras, ¿no? Como decía. Se irán rellenando las fichas que están completas en verde, aparecerán otras en rojo y, bueno, pues irán saliendo ahí unas puntuaciones. Esta igual es de las partes más importantes del ecómetro.
El objetivo, como os decía, es que al final tengamos una declaración ambiental de producto de todos los materiales y las podamos trasladar a un edificio, ¿no? Entonces, en esta ficha tú vas metiendo por kilos de material, coges el presupuesto, las mediciones y presupuesto de tu edificio y pones hormigón, tantos kilos, de dónde, incluso tipo de transporte, de dónde ha venido el hormigón, de dónde está la planta, y todo eso te va calculando una serie de impactos, ¿no? Y así metes todos los edificios. Si utilizas ventanas de madera o de aluminio, todo que lo puedes sacar fácilmente del Presto y que en un futuro con un sistema BIM que ya te asocia directamente el Presto a los planos, pues también te pudiese asociar directamente un cálculo medioambiental, ¿no? Y al final tú tienes unos cálculos en acidificación, eutrofización, calentamiento global, agotamiento de capa de ozono, bueno, todas las categorías de impacto. Y los megajulios, consumo de energía primaria, ¿no? De manera que tú sabes cuánto pesa tu edificio exactamente en contaminación de la capa de ozono o cuánto pesa en acidificación, ¿no? Eso es todo, no sé, voy bien de tiempo, ¿no? Este es el resumen del concepto sostenibilidad 2.0, que sea económica, visión integral de la ecología, local, análisis de ciclo de vida, código abierto, licencias, trabajado con la comunidad, que sea visual y una cosa importante, es ambiental y no social, no porque no consideremos que lo social no es importante, que es muy importante, pero es tan complejo que nos volvíamos locos para meterlo dentro de la herramienta. Creemos que habría que hacer un sociómetro, otra herramienta que valore los procesos sociales en la toma de decisiones y en los procesos de construir arquitectura, ¿no? Eso es todo. Invitados a participar a través de la web, el Facebook, el Twitter o el mail. Muy bien. Pues muchas gracias, Iñaki. Y ahora vamos a escuchar a los representantes de Passive House que nos van a contar esta herramienta. Tenemos con nosotros a Amarante Barambio y a Carlos Navarro, que ambos son representantes de Passive House y gerentes. Te dejo a ti aquí este sitio. Si quieres llevarte el chisme este. Buenas tardes a todos. Soy Carlos Navarro, delegado de la plataforma Passive House España en Aragón, y él es Amarante Barambio, que es el gerente de la plataforma española de Passive House. ¿Vale? Os hemos traído esta presentación, que es un poco larga, no creo que la acabemos hoy, pero bueno, más o menos vamos a contar lo que es el estándar Passive House. El estándar Passive House no es un estándar medioambiental de diseño, sino que es un estándar de diseño arquitectónico con control de consumo, con unos estándares y unos criterios de consumo muy determinados. El Passive House surge en el año 91 a través de la construcción del primer edificio prototipo del estándar por parte del Instituto Passive House en Alemania, que estaba comandado por el doctor Wolfgang Weist, que es físico. Entonces, el nacimiento del Passive House tiene un nacimiento nace por parte de físicos, ni por parte de arquitectos, ni por parte de ingenieros. Estos físicos entendieron que había que establecer como unos criterios mínimos de consumo en las viviendas a través de conceptos como la calidad del aire interior. De esta manera, y teniendo en cuenta el calor específico del aire, se podría conseguir calefactar una vivienda estableciendo unos niveles de aislamiento estudiados previamente solamente a través del aire, de renovación de aire. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estableciendo unos criterios de confort interiores con unas temperaturas interiores de confort previamente estudiadas, que en el Passive House están entre 21 y 25 grados, dependiendo si es verano o es invierno. Y teniendo en cuenta la calidad de aire interior de los espacios, esto puesto en relación con el calor específico del aire, a través de eso conseguimos ese nivel de aislamiento mínimo que se necesita para que se pueda calefactar solamente
a través del aire. Esto forma parte de una fórmula física, ¿vale? Que si queréis profundizar más, pues a través de la plataforma podéis entenderlo mejor, ¿vale? Entonces, como os he dicho antes, no es un estándar ecológico, ni siquiera hace análisis de ciclo de vida. Se basa simplemente en criterios de demanda y de consumo del edificio, ¿vale? Como norma general, estos consumos son para demanda de calefacción y demanda de refrigeración 15 kilovatios metro cuadrado año. Luego también tienes que estamos más adelante. Espera, lo ponemos más por aquí. Lo pongo aquí. Vale, estos son los criterios básicos de Passive House. Son siempre criterios única y exclusivamente de consumo. Entonces, tanto para la demanda de calefacción como para la demanda de refrigeración, tenemos 15 kilovatios metro cuadrado año y 15 kilovatios metro cuadrado año. Los 25 kilovatios metro cuadrado año son para la siguiente certificación de Passive House, que es el EnerPHit, que se establece simplemente para criterios de rehabilitación. Luego tiene otro criterio principal, que es la demanda primaria total, que tiene en cuenta criterios de consumo de todo aquello que está dentro del inmueble, no solamente aquello que produce agua caliente o produce calefacción, sino el consumo de los propios electrodomésticos y de la electricidad. Y luego tiene que cumplir también el edificio un test de presión, el Blower Door, que es un test desarrollado en Estados Unidos que mide el nivel de estanquidad del inmueble. ¿Esto qué quiere decir? Que se controla muchísimo lo que son el nivel de infiltración dentro del edificio. ¿Y esto por qué? Porque en cambio que nuestra normativa tiene en cuenta unos niveles de infiltraciones mucho más elevados y una ventilación natural de todos los espacios, el Passive House se fundamenta en que ese sistema de calefacción por aire que vamos a tener, a su vez, es el sistema de renovación de aire. Entonces, todo el aire que tiene que entrar en el edificio, aparte de estar controlado, se va a realizar mediante un sistema de ventilación forzada, en la mayoría de los casos con recuperación de calor. ¿De acuerdo? Entonces, este nivel de 0,6 volúmenes hora que teníamos, este de aquí, no solamente lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de criterio de diseño, sino también cuando lo vayamos a certificar, ¿vale? Una cosa es que nosotros tengamos en cuenta estos criterios para diseñar el edificio, pero luego en posterioridad, cuando nosotros vayamos a certificar el edificio, tendremos que cumplirlo también, y si hay que hacer una prueba de campo para que esto se cumpla. Si no es así, el edificio no podrá ser certificado en ninguna de las dos opciones, ni en lo que sería una vivienda Passive House, ni en lo que sería un EnerPHit de rehabilitación. ¿Vale? ¿Cómo realizamos el estándar? ¿Cómo llegamos a estos parámetros? Contamos principalmente con una herramienta que es el PHPP, que es la que nos va a servir, que es este es el manual del PHPP. Ahora tenemos esta versión en español del año 2007, pero hay versiones más modernas en inglés y en alemán del año 2011, ¿no? 2012. Entonces, a través de la herramienta del PHPP, que es una hoja de cálculo desarrollada por estos físicos alemanes del Instituto Passive House, nosotros tenemos que introducir todos los datos de nuestro edificio, ¿vale? Que son los que vamos a ver reflejados a continuación. En la herramienta tendremos que introducir datos de orientación, posición, factor de forma y dimensión de los huecos, tanto en cualquiera de las orientaciones, y la posición de los voladizos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto, como no es una certificación medioambiental, sino que es una certificación meramente energética de consumo de nuestro edificio, todo se calcula muy bien. Además, si tenemos en cuenta que lo han desarrollado físicos alemanes, entonces son hiperprecisos. Entonces no se nos puede escapar nada. ¿De acuerdo? Criterios de... Vale. Por eso nuestro trabajo previo tiene que ser tener en cuenta todos estos factores y que vamos a para llegar al estándar tenemos que tener en cuenta estos 6 puntos principales. El primero es el nivel de aislamiento térmico, porque el estándar del Passive House sí que establece que la transmitancia de todos nuestros elementos, tanto sean cubiertas como forjados en contacto con el suelo como cubiertas, no tiene que superar un kilovatio metro cuadrado. Sí, un kilovatio metro cuadrado, ¿vale? Esa es la U máxima de 0,10 kilovatio hora metro cuadrado año. ¿De acuerdo?
esta U de aislamiento que es realmente baja, se llega a conseguir en climas continentales alemanes con unos niveles medios de aislamiento de entre 15 y 20 centímetros. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el estándar Passive House está diseñado para climas centroeuropeos. Entonces, cuando su adaptación al clima mediterráneo se está realizando ahora mismo. Entonces, esto lleva a que todos estos valores de U que podamos tener de los elementos o también de las propias ventanas varíen y no tengamos que ser tan rigurosos al alcanzar estos valores, sino que podemos alcanzar valores de 0,15 o 0,20, sí. ¿De acuerdo? Entonces, para conseguir estos requerimientos tan energéticos de nuestras viviendas Passive House, tenemos que tener en cuenta todo. Y en particular los puentes térmicos. El diseño de los puentes térmicos hay que introducir todos los puentes térmicos en nuestra herramienta PHPP. Esto, claro, no tenemos bases en las cuales tengamos los puentes térmicos tabulados y puestos en referencia con las diferentes climatologías o las diferentes temperaturas interiores. Esto nos obliga a tener que utilizar otro tipo de herramientas, como es la herramienta Term, que es una herramienta gratuita, para simular todos los puentes térmicos del edificio. Los datos obtenidos de este programa, hay más, pues del Term en particular, tienen que ser luego introducidos en el Passive House para que la hoja de cálculo los tenga en cuenta y tengamos en cuenta el nivel de pérdidas también, no solo a través de los puentes térmicos. ¿De acuerdo? Por eso también el Passive House influye mucho en el diseño de las viviendas que vayamos a hacer o de los edificios públicos o en las rehabilitaciones que vayamos a cometer. Porque claro, al final, el cumplir todos estos requerimientos nos lleva a soluciones constructivas que afectan de manera directa a nuestro diseño. ¿Qué decías? Que aplicarlas desde el inicio. Perdón, ¿no sería al revés? ¿Que el diseño influye en si se cumple Passive House, no al revés? Nosotros, hombre, tenemos que tener en cuenta... Bueno, al revés también funciona. No, es que es primero el diseño y luego... Exacto, el diseño, si no se hace bien, influye de tal manera en la construcción. Sí, que no puedes llegar a cumplir el estándar. No puede llegarse al estándar. Sí, sí. Luego, el sistema de control de la hermeticidad del aire, que es lo que hemos hablado antes del blower door. Tenemos un nivel de infiltraciones máximo de 0,6 renovaciones hora medidas a 50 pascales de presión. El aparato que se llama blower door es este aparato que veis aquí en esta puerta, que es de color rojo con ese ventilador. Entonces, a través de él y conectado a un ordenador, someteremos a una sobrepresión al edificio, de tal manera que extraeremos aire de su interior y veremos el nivel de infiltraciones que entra en el aire a través, o bien desde de las ventanas, o incluso a través de las ventilaciones convencionales de la vivienda, la salida de aire de los baños, el sistema de evacuación de humos de la cocina. Esto también pues obliga a que una vivienda Passive House pues no pueda tener, por ejemplo, en el caso de la extracción de humos, una salida de humos convencional a través de una campana extractora, sino que tenga que tener válvulas de retorno que no permita que entre el aire del exterior. Si no está, no. Luego también nos obliga a tener ventanas de alta calidad. Se refiere en particular a ventanas que tengan una U aproximadamente de 0,7, y lo cual nos obliga a que, por ejemplo, en climas centroeuropeos sean de triple vidrio con doble cámara de aire, teniendo pues unas cámaras de 16 milímetros cada una de ellas y normalmente rellenas de gases nobles. También la disposición de la ventana depende un poco del sistema de fachada que hayamos definido en Passive House, pero siempre tiende a ser el modelo superior en continuidad con el aislamiento térmico de la fachada. Sí que es cierto que las soluciones de Passive House, si bien el aislamiento lo podemos colocar indistintamente por el interior o por el exterior, las más económicas y las que mejor funcionan son aquellas que albergan el aislamiento térmico por el exterior, porque son las que nos garantizan la eliminación de los puentes térmicos. Y luego el sistema clave de calidad del aire interior, que es la renovación del aire de manera forzada con recuperación de calor. Esto, sobre todo en climas centroeuropeos,
es mucho más importante que aquí, donde el salto entre la temperatura de confort interior en invierno de 21 grados es muchísimo mayor al tener al exterior pues unas temperaturas medias de entre 0 y menos 5 grados bajo cero. Esto hace que en climas mediterráneos, pues igual no en todos los climas mediterráneos sea necesario el recuperador de calor, si en los climas continentales. Por ejemplo, en Zaragoza sí que necesitaríamos, Lleida necesitaríamos el recuperador de calor, pero por ejemplo si propusiéramos una Passive House en Málaga o en las Canarias no necesitaríamos el recuperador de calor. En el caso de lo que quisiéramos colocar, nunca conseguiríamos recuperar la inversión realizada. O sea, la energía que vayamos a recuperar a través del recuperador de calor nunca va a ser lo que nos ha costado el recuperador. En la instalación, déjamela. Sí que es cierto que al tener nosotros la ventilación controlada, podemos conseguir que nuestra casa pues sea mucho más salubre desde el punto de vista que cuando nosotros, tanto la introducción de aire como la extracción de aire va a ser siempre forzada, porque esto es obligatorio en el Passive House, siempre vamos a poder colocar filtros al exterior en la extracción y en la impulsión, de tal manera que todo el aire que podamos introducir en el interior de la vivienda va a estar previamente filtrada y entonces pues va a estar libre de polvos y de pólenes y cosas para alérgicos, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta, por ejemplo, algo en lo que choca este sistema de ventilación mecánica del Passive House con nuestra normativa, es que los requerimientos de ventilación del Passive House son mucho menores a los que tiene nuestra normativa a día de hoy. Entonces, la exigencia que tiene código técnico de renovaciones de aire y el nivel de infiltraciones que te permite código técnico es muchísimo mayor que Passive House. Entonces, nos choca un poco cómo conseguir el estándar Passive House con la normativa española. Si bien se puede conseguir, porque aunque nosotros programemos nuestro equipo de recuperación de calor y nuestro sistema de ventilación mecánica para que funcione con los requerimientos del Passive House, siempre va a poder funcionar también con los requerimientos de la normativa española. Lo que pasa es que si lo ponemos a funcionar con lo que nos pide la normativa española, nunca conseguiremos el consumo que nos dice Passive House de los 15 kilovatios hora metro cuadrado año, ni siquiera ni el valor de la carga de calefacción de 10 vatios por metro cuadrado que también nos exige el Passive House. ¿Vale? Luego, como el criterio de cálculo es muy preciso en el Passive House y va a tener en cuenta también pues tanto las ganancias por radiación como las pérdidas de transmisión a través de las ventanas, en un clima como el nuestro, que que seamos nosotros más continentales en un Mediterráneo básico, es importantísimo las protecciones solares exteriores. Entonces también las tenemos que tener en cuenta y también las vamos a tener que introducir en el PHPP para evitar sobre todo los sobrecalentamientos en verano. O sea, este factor también lo tiene en cuenta Passive House y no permite que la temperatura interior de las viviendas supere durante más de un 15% de los días de verano el 25 grados centígrados. Esto en la práctica y en el cálculo de PHPP se puede solucionar mediante la ventilación nocturna, pero esto ya genera una necesidad de que el usuario de la vivienda realice esta ventilación nocturna. Si no, no se va a poder conseguir nunca en ningún momento el alcanzar ese enfriamiento nocturno y evitar esos sobrecalentamientos de la vivienda. ¿Vale? Esta es un poco parte de la página del PHPP. La página de inicio del PHPP es una hoja de Excel. Podemos decirlo que es un sistema de cálculo estático en el cual pues no es como otros programas de cálculo energéticos como serían un Design Builder, en los cuales nosotros podemos diseñar podemos modelar nuestros edificios y ponerle diferentes criterios medioambientales, diferentes volúmenes de ocupación y simularlos en periodos de tiempo delimitados. Esto es una herramienta de cálculo basada en una hoja Excel, que sí que es cierto que es muy larga, es un poco compleja, pero tampoco es demasiado compleja de rellenar. Y que tiene en cuenta todo aquello que hay que tener que medir dentro de una vivienda para saber exactamente su nivel de consumo. ¿Vale? Vale. ¿Coste de la herramienta? Sí. El coste de la herramienta de la certificación. Sí.
Vale, pues si quieres, Sí, eso yo a lo mejor quizás el coste de la herramienta es muy, al ser una tabla Excel, está a la venta por 190 euros con el IVA incluido. Si sois socios de la plataforma, alguno que está por aquí que lo es, pues lo tiene a 160 euros. Pero bueno, esto ya es una estrategia nuestra, ¿no? Bueno, el precio es muy económico. Entonces, en cuanto a certificación, una casa unifamiliar, que es ahora lo que más se puede estar ahora certificando, estamos hablando de unos costes de unos 1.500, 2.000 euros de coste de certificación. Y luego está hacer el test de presión, que se están cobrando entre 3 y 500 euros el test, digamos, el de pasar el día ahí y empezar a hacer pruebas. Es una cosa pues que necesitas prueba y error, por lo tanto pues acabas haciendo más de una en el mismo día, ¿no? Pues suele tener el mismo precio si haces una y sale bien que si haces 3 y a la tercera sale bien o mal, ¿no? Y luego lo que es aparte, digamos, lo que hace el certificador es evaluar unos datos que un experto le vaya a dar. Es decir, que si no somos nosotros el propio experto, tendremos que tener algún asesor que pues, sepa decirnos en nuestro edificio qué punto es el que está bien o mal, y eso pues ya depende del coste de ese asesor, que pueda hacer los cálculos, pueda hacer el registro de toda la información que luego se tiene que llevar. Eso ya depende de la ley de la oferta y la demanda, digamos, ¿no? Pero en principio esos son un poco los precios. No sé si nos dejamos algo importante de las preguntas. Pero bueno, sobre todo es un estándar muy, digamos, que no pretende más cosas que meterse en su ámbito, que es pues especializado en esa alta eficiencia energética, y que bueno, se puede aplicar a cualquier tipo sobre todo a cualquier tipo de edificio, en cualquier forma, cualquier estilo. Bueno, no hemos pasado mucho diapositivas, pero bueno, los estilos, las formas de los edificios pueden ser cualquiera prácticamente, ¿no? Y bueno, que se está demostrando que es muy adaptable también en nuestro país y evidentemente en muchos otros países de nuestro entorno. Y poco más, ya no me alargaría porque habrá tiempo. Muy bien, pues muchas gracias a Amarante y a Carlos. Y ahora vamos a hablar de Verde, de la herramienta Verde, de la que nos va a hablar Mariluz Baldassano. Mariluz Baldassano, que es arquitecto, acreditada en la herramienta Verde, con su estudio profesional, y nos va a hablar ahora de ella, de la herramienta Verde. Te aviso también cuando estés cerca de los... Sí, es pequeñísimo. Hola, buenas tardes. Bueno, se han dicho muchas cosas aquí sobre sostenibilidad y sistemas de medición, parámetros, criterios, impactos. Entonces, bueno, yo creo que mi labor va a ser, aparte de explicar en qué consiste Verde, lo que vais a ver es que se repiten muchas cosas, porque al final todo considera unos aspectos básicos que tienen que tenerse en cuenta, ¿no?, a la hora de diseñar un edificio bajo parámetros un poco sostenibles. Pero bueno, así si lo oís repetido, pues se os queda mejor y hay alguna cosa que es un poquito diferente y que cambia. Así que, bueno, ¿qué es Verde? Es una herramienta de certificación ambiental. Bueno, yo creo que aquí la gran mayoría somos arquitectos, ¿no? Entonces, a mí me gusta ver cómo pasamos, ¿no?, del concepto de creación, de diseño, la idea de un edificio. Solemos pasar de aquí a aquí. Entonces, gracias a estas herramientas, teniéndolas en cuenta desde el principio, porque ahí yo creo que Iñaki tenía razón en que todo esto lo tienes que tener en cuenta desde el principio, incluso antes de tener en cuenta el programa de necesidades. A lo que te ayuda la herramienta de certificación ambiental es a ver el edificio de esta manera.
porque bueno, también le ves las tripas y ves el efecto que tienen las decisiones que tomamos en las instalaciones y en el propio diseño, ¿no?, del edificio. Entonces, con esto, una forma de medir el grado de sostenibilidad de un edificio en el que en verde se evalúan aspectos ambientales, económicos y sociales. Y insistimos en la importancia de medir, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Estas herramientas, sobre todo, para lo que sirven es para mejorar lo que tenemos. Esto no se acaba nunca. Si lo hacemos bien, pues mejor, excelente. O sea, siempre hay un margen de mejora. ¿Para qué sirve? Bueno, lo fundamental ya lo he dicho, que es medir y mejorar el diseño y la construcción de un edificio, ¿no?, para asegurar un uso eficiente de los recursos y reducir, pues, una serie de impactos nocivos, ¿no? Luego, otra de las utilidades que tienen las certificaciones es que reconoce un valor oficial a un edificio, de forma que te permite también diferenciar el producto en el mercado, que, bueno, nosotros, eso es lo que está demandando a día de hoy el verificar una certificación. Luego, el tercer punto, que es bastante importante también en la demanda del consumidor a día de hoy, es informar y dar transparencia al mercado también de una serie de parámetros ambientales del edificio. Esas barras que veis ahí es uno de los resultados que se obtienen con verde. Entonces, visualmente puedes intuir cómo andas, ¿no?, en cuanto a reducción de impactos. Bueno, en medir y mejorar, los aspectos que considera, ya lo he dicho antes, son esos los tres propios que conocemos todos. En verde se tienen en cuenta 6 áreas, que son parcela y emplazamiento, energía y atmósfera, recursos naturales, calidad de ambiente interior, aspectos sociales y económicos y calidad del servicio. Las ventajas que tiene el que un promotor apueste por esto, ¿no?, por diferenciar su edificio con eso, es que es más vendible, porque dices, bueno, es verdad, ¿no?, disminuyes el gasto energético del edificio y hay un mayor ahorro. Entonces, eso es una ventaja competitiva. Luego, al aumentar el valor, cuentas con tu edificio como un activo inmobiliario. Luego, el confort del propio edificio, ya a medida que os vayáis, si os interesa todo esto, que espero que sí, iréis viendo cómo todo esto está relacionado con aumentar el confort, porque vas a tener especial cuidado en unos aspectos del edificio que antes se te podían pasar más por alto, ¿no? Diferencia el producto, ya lo hemos visto. Luego, en cuanto a las políticas, se está hablando de una serie de políticas de incentivos fiscales, que bueno, que a día de hoy todavía no las hay, pero en teoría deberían llegar a nivel nacional para alcanzar el compromiso europeo 2020-2020, que es para el año 2020. Entonces, en definitiva, lo que hace es también centrando la edificación en el campo de la ecología, porque en el fondo también estás haciendo eso, le das un valor más competitivo. Luego, comunicar. Es muy raro ver en las áreas de medio ambiente si se suele ver el sector industrial, si se suele ver el sector transporte, pero todavía al día de hoy los edificios, en la teoría sí se maneja, pero la práctica no. Es lo que han dicho esta mañana, ¿no?, que cuando vas a alquilar o a comprar un inmueble, lo que te consuma ese inmueble en España no, a día de hoy no tiene ningún valor. Entonces, gracias a mostrar este dato en el edificio como un producto, estás añadiendo un valor, como puede ser a día de hoy cuando alguien se compra, por ejemplo, una vivienda, pues te habla de los metros cuadrados, del precio que ha tenido, de la zona en la que puede estar. Pues el meter el parámetro medioambiental es todo un reto, ¿no? Y a esto contribuyen estas herramientas. El formato que tiene Verde tiene también unas guías de uso de ayuda también al diseño y a las decisiones que se tienen que tomar a nivel de proyecto. Luego hay una herramienta específica de ayuda al diseño. Una cosa es una guía que tú tienes en cuenta a la hora de diseñar, y otra es una herramienta específica que hay en formato Excel que se llama ADES. Y luego
tenemos la propia herramienta de certificación, que es el Excel. Estas herramientas se pueden usar. Lo que es la certificación, para obtener la certificación tienes que verificar en un tercero, en una tercera entidad, que en este caso es el GBC, el Green Building Council de España, que es quien te reconoce oficialmente la certificación que ha obtenido el edificio. El acceso es libre y gratuito. Ahí tenéis la página web del GBC España. Esto es simplemente la cabecera, es un pantallazo, ¿no? Pero bueno, ahí veis en herramientas de evaluación, si pincháis ahí, pues ahí se os despliega las opciones que hay. También se están desarrollando herramientas por tipologías, porque al final es lo que tiene más sentido. Luego, lo que es la certificación, lo que es la verificación en sí, el sello, el certificado que tenemos, por ello se pagan unas tarifas y luego el coste que tenga el evaluador acreditado. En este caso, el proceso de certificación también conlleva la interlocución de un técnico que tiene que tener también el título, la licencia de evaluador acreditado, que lo da el GBC España. Entonces, de cara a contemplar los gastos que conlleva la certificación, pues tenemos las propias tarifas, que ahí veis que hay un registro previo y luego están los gastos de certificación, que la horquilla va entre los 1.200 euros, que es lo que te viene costando, si sumas el registro, unos 1.600 euros para una certificación de una superficie pequeña, hasta los 15.000, que supone ya pues un edificio de más de 45.000 metros cuadrados. El Green Building Council España es quien promueve esta herramienta. En los años 90 ya empezaron a trabajar en ello, porque a raíz de los movimientos y de las certificaciones que empezaban a surgir, pues hubo una herramienta internacional que era la SB Tool, en la cual se basaron algunos países para desarrollar herramientas nacionales. Esa era la base, el punto de partida, porque las que estaban surgiendo en ese momento pertenecían a otros países, como era Estados Unidos o como podía ser Inglaterra. Entonces, en el GBC se empezó a trabajar con base en la herramienta SB Tool en la herramienta verde. Ganó varios premios, se ha ido desarrollando, se ha ido perfeccionando. La verdad es que hay muchísimos años de trabajo en ella. El Green Building Council se dedica, además de desarrollar herramientas, pues se constituye, tiene una serie de misiones, ¿no? Se constituye en portavoz ante la sociedad civil de las ideas y las propuestas en favor de la sostenibilidad de la edificación, contribuye a la transformación del mercado, pretende también dotar a la sociedad de unos instrumentos de apoyo al diseño y evaluación medioambiental, que es lo que estamos viendo ahora, promueve también la formación, va por distintos colegios, yo no sé si lo conocéis, si habéis oído hablar de él o no, pero bueno, va y además a distintas, también a nivel de administración pública, pues son muy proactivos a la hora de comunicar y de fomentar el conocimiento de este tipo de herramientas. Y luego abre nuevas vías de investigación, o sea, esto es un no acabar, sobre todo ahora. ¿Qué es lo que mide Verde? Verde lo que mide es una reducción de impactos en la construcción de un edificio respecto a un edificio de referencia. El edificio de referencia es un edificio que cumple la normativa nacional y europea y ya. Entonces, a partir de ahí, todo lo que tú incrementes, todas las estrategias de mejoras que introduzcas en el diseño y en las decisiones del edificio, a partir de ahí pues ya empezarás a acumular una serie de puntuación y a reducir una serie de impactos que por defecto son los que se tienen en cuenta en el edificio de referencia. Los impactos que se tienen en cuenta los tenéis ahí. Cada impacto lleva asociado una unidad de medida, que son los indicadores. En el resultado que obtienes, tienes los 12 impactos que habéis visto en la otra diapositiva,
el indicador, y luego cada indicador y cada impacto tiene un peso asignado. La herramienta verde lo que consiste es una matriz a la que cada impacto se le va asignando un peso. En este caso tenemos el ejemplo del cambio climático, que ese sería el impacto. El indicador sería el kilogramo CO2 equivalente. El peso que tiene en la herramienta es un 27%. En el edificio de referencia, esto es un ejemplo, sería los kilos serían 50,78. En el edificio objeto, con las estrategias de mejora que se han obtenido, porque es nuestro edificio, sería un 29%. Por tanto, el impacto evitado, 29 kilos, el impacto evitado son 21. Todo esto se pasa a porcentaje y a todo esto se le asigna una puntuación que ya viene dentro de los cálculos de la propia matriz. Esto se hace con todos los impactos, de manera que terminas obteniendo una nota media, un valor, y en función de ese valor hay unos rangos y entonces obtienes, vas desde el valor mínimo de la certificación verde al máximo. Verde se asigna por hojas y puedes ir de 0 hojas a 5 hojas. Lo veremos luego. Como arquitectos o como proyectistas, esto puede sonar muy complicado. Estamos hablando de unos parámetros que ni hemos estudiado, ni creo que a día de hoy nos podemos considerar capaces de tener en cuenta, porque abarcan otras disciplinas. En la herramienta verde, al final, lo que se te piden son una serie de datos. Aquí tenemos un ejemplo, el consumo de agua potable, y te piden unos litros que tú has tenido que calcular. En la guía de usuario tienes lo que se llama el benchmarking, que es la mínima nota y el mejor valor que tú puedes obtener en verde, en la puntuación que te da verde. Ahí tenéis un ejemplo. La práctica habitual se considera que son 97 litros por persona al día, la mejor práctica se considera que son 56 y tú en tu edificio objeto tendrás X. Pues ese valor es el que tendrías que meter en la herramienta. La metodología verde también se basa en el análisis de ciclo de vida, pero bueno, eso ya lo está explicando Iñaki. Pero sabéis que el ciclo de vida va pues desde la cuna a la tumba, pasando por todas las fases, ¿no? La producción de materiales, el transporte, lo que es la propia construcción de la obra, lo que es la operación y lo que es la deconstrucción. Aquí es importante resaltar que en el análisis de ciclo de vida de un producto, tú tienes en cuenta todo el ciclo, pero tú la foto o la valoración que haces es en el momento en el que el producto está en el mercado. Por tanto, en este caso, haces una foto del edificio en el momento en el que se ha construido. La herramienta se puede obtener en la propia página, ya os lo he dicho antes, del GBC, del Women Building Council España. Aquí tenéis la valoración de hojas que se puede obtener. En la puntuación que habéis visto antes, si tienes entre 0 y 0,5 no se tendría ninguna hoja, pero es muy raro tener tan poquita puntuación cuando se están incrementando las mejoras de sostenibilidad y medioambientales del edificio. Obtener 5 hojas también es difícil. En uno de los edificios que estamos haciendo estamos entre 3 y 4 hojas. Estamos ahí valorando un poco las decisiones que se toman también, porque, en fin, todo esto es un equilibrio, ya que las decisiones afectan a muchos ámbitos. Como hemos visto, lo que obtenemos es una cuantificación absoluta de los impactos evitados. Hay una cuantificación relativa. Tú comparas la reducción teniendo como referencia el edificio que cumple la normativa, lo que llamamos el edificio de referencia. Lo naranja son los impactos y lo verde es lo que tú has ido reduciendo. Y luego, evidentemente, terminas teniendo una puntuación, ¿no? Que es la que os hemos comentado antes. Este es un sello de carácter voluntario. Es una valoración objetiva independiente, puesto que hay una tercera entidad que es la que hace de consultoría no, es la que valora y supervisa toda la documentación que justifica el cumplimiento de todos estos criterios. Luego, es importante que tanto el promotor como el proyectista del edificio conocen el impacto que éste producirá, es decir, el implicar al promotor es muy importante. Otro tema que se diferencia también con otras herramientas es que la ponderación de impactos está regionalizada, se está basando en la normativa
nacional. El organismo de certificación está en España y el lenguaje es en español, que esto, aunque pueda parecer una tontería, pues no lo es, porque la barrera idiomática es también importante. Y luego también permite adaptarse a las necesidades regionales o locales. El futuro previsto de difusión, las oportunidades que consideramos que puede haber en el mercado a la hora de fomentar el uso de herramientas de certificación, lo resumo, pero vamos, básicamente es que la normativa cada vez es más exigente en relación a los parámetros medioambientales y de calidad. Y luego, en el hábitat de consumo, los productos que se demandan en el mercado cada vez piden que se integre la sostenibilidad. A través de estas herramientas lo que conseguimos es cambiar los hábitos en la construcción y en el consumo, porque estamos informando y nos ayudan a cambiar las directrices y el modus operandi de los proyectos y las obras. Ya hemos visto que existe una herramienta por cada tipología. Pues en verde, a día de hoy existe residencial y oficinas, existe equipamiento y existe unifamiliar. Acaba de salir la herramienta rehabilitación, también un poco por la demanda que hay ahora mismo en el mercado, y se está desarrollando verde desarrollos urbanos. ¿En qué datos se basa verde? Yo he querido aquí simplificar y resumir. Se basa en unos datos que están contemplados en el proyecto técnico, los que todos conocemos, luego en una serie de documentación extra, porque gracias a ello das un paso más de lo que te pide la normativa. Aquí he puesto unos ejemplos, un plan de demolición selectiva, una memoria de proceso de purga del edificio, porque eso redunda en la calidad del ambiente interior. Estudio de iluminación natural, contaminación lumínica, el cálculo del tamaño óptimo de un aljibe para recuperar las aguas pluviales, recomendaciones para la redacción del manual de uso y mantenimiento, recomendaciones extras que van más allá de lo que te pide la normativa. Y luego hay que hacer una serie de comprobaciones del cumplimiento de todas estas medidas que en proyecto hemos dicho que vamos a cumplir en la ejecución de la obra. ¿Cómo se aplican los criterios? También tenemos un ejemplo. En el área de recursos naturales, en el consumo de agua potable, que es lo que hemos estado viendo antes, ese criterio está relacionado con el impacto número 4, que es el porcentaje de pérdida de vida acuática, el porcentaje de agotamiento del agua potable y el porcentaje de riesgos y beneficios para los inversores, que aunque es pequeño, si reduces el consumo, evidentemente estás ahorrando. ¿En qué casos se está aplicando? En los primeros edificios se empezaron a certificar en 2009, creo recordar, y a partir de ahí, pues poquito a poco, los promotores se van animando a tener este sello de distinción. Aquí tenemos un ejemplo multiresidencial, otro de oficinas, y también se pueden tener en cuenta otras tipologías que hasta ahora pues no se contemplen en ninguna de las herramientas. Se puede personalizar. Y ya te hago caso con los 2 minutos. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hemos visto 4 herramientas. Hemos visto BREEAM, hemos visto el ecómetro, Passive House, hemos visto verde. Si os parece, ahora hacemos un pequeño descanso de 10-15 minutos. Después veremos la herramienta LED, que creo que Silvia de Andrés ya está por aquí. Y las preguntas, si os parece, las hacemos todas juntas cuando terminemos de escuchar la presentación de la herramienta LED y ya empezamos con un debate comparativo de las herramientas en función de vuestras preguntas o si no de las que surjan de la mesa. Hasta dentro de 15 minutos, entonces. Buenas tardes otra vez. Ahora vamos a hablar, si os parece, tenemos ahora una presentación de la herramienta LED o LEED, que es como lo suele decir la gente. Y después, si os parece, pasamos ya a las preguntas cuando terminemos con la presentación de esta herramienta para que las preguntas las podáis hacer vosotros o si alguna cosa no ha quedado clara del listado de preguntas que tenéis en el programa, si no ha quedado clara de alguna de las herramientas. Y pasaremos pues a debatir, ahora que tenemos aquí delante a los representantes evaluadores de ellas. La presentación de la herramienta LED la va a hacer Silvia Andrés, que es evaluadora LED, es evaluadora también verde, y es la responsable de sostenibilidad de Jones Lang LaSalle. Adelante. Hola, buenas tardes.
Bueno, yo empezaba mi presentación con una introducción al concepto de la sostenibilidad y por qué surgen las certificaciones, pero visto que ya lleváis unas 4 o 5 charlas, pues me lo voy a saltar porque tampoco es cuestión de torturaros demasiado. Entonces vamos a entrar directamente en la certificación LEED, que si me deja. Tenéis que usar el Hay que usar ratoncillo. este ratón. Vale, estupendo. Vale. Bueno, ¿qué es la certificación LEED? Pues es una certificación internacional de carácter voluntario y que lo que hace es que una tercera parte independiente, que en este caso es el GBC de los Estados Unidos, el USGBC, nos dice que nuestro edificio ha sido construido y diseñado siguiendo los principios de la arquitectura sostenible. Esto por un lado, si queremos certificar el edificio, pero también LEED lo podemos utilizar como una herramienta, porque lo que hace es que nos da una serie de estrategias que nos ayudan a que nuestro edificio sea sostenible. Estas estrategias pues están básicamente basadas en el ahorro de energía, en la eficiencia en el uso del agua, reducción de emisiones de CO2, incremento de la calidad del ambiente interior y empleo sostenible de recursos. Es decir, que podemos utilizar LEED como un catálogo de buenas prácticas que ayudan a que nuestro edificio sea sostenible y luego además podemos lograr la certificación de esa tercera parte independiente. LEED lo que es un acrónimo, significa Liderazgo en Diseño Medioambiental y Energético. Surgió la primera versión en 1998 y ahora ya se supone que este año va a salir la versión 4. Para que nos hagamos una idea de magnitudes, pues en todo el mundo hay actualmente 26.382 proyectos registrados y 12.781 proyectos que ya han obtenido la certificación LEED. ¿Para qué sirve? Pues, como hemos dicho, lo que hace es que proporciona una serie de medidas estándar que nos ayudan a que nuestro edificio sea sostenible. Luego, además, si logramos esa certificación, pues lo que vamos a obtener es un reconocimiento mediante esta tercera parte independiente que lo que tiene es una entidad de prestigio que nos asegura que es cierto que nuestro edificio cumple esas estrategias. Y por otra parte, bueno, pues en principio todos los edificios que obtienen esta certificación se entiende que tienen un plus de calidad. El público los aprecia mejor, se está entendiendo ahora una certificación LEED pues como un sello que indica que el edificio es un edificio que está bien construido y un edificio de mayor calidad que el resto. Las características que tiene LEED es que es un sistema voluntario, por supuesto. Está basado siempre en tecnología existente, no nos pide cosas que no se hayan inventado, sino que es basado en lo que sabemos construir actualmente. Es una herramienta muy flexible que se puede adaptar a todo tipo de edificio. Está basado siempre en la mejora continua. Ya hemos visto que os he dicho que va a salir la versión 4 de LEED porque siempre se está renovando la herramienta. Es una certificación que nos da una tercera parte, con lo cual se garantiza la transparencia y en principio que es imparcial. Y siempre está basado en el diseño integrado. Lo que se busca es que todos los participantes en un proyecto busquen el mismo objetivo, que es la sostenibilidad del edificio. Entonces eso implica tanto a los arquitectos como a los ingenieros, como a la constructora, como al promotor, como a las personas que van a utilizar este edificio en un futuro. ¿Qué beneficios obtenemos con la certificación? Pues en principio, según los números que nos da el USGBC, un edificio que obtenga una certificación LEED supone que se ha reducido el porcentaje de residuos en un 70%, podemos obtener unos ahorros de agua de hasta un 40%, la reducción de emisiones de CO2 está en torno al 35% y el uso de energía se puede reducir desde un 24% a un 50%. Por otro lado, bueno, pues es cierto que la certificación supone unos costes obtener la certificación y también supone un incremento en el precio de la construcción. Estos costes se pueden ver compensados parcialmente por los ahorros en los consumos. Pero bueno, para que tengamos una idea de magnitudes, obtener un certificado, que es el nivel más bajo de la certificación, puede suponer un incremento en el coste de la construcción de un 0,66%, y obtener el nivel máximo, que es el nivel platino, supondría un 6,80% de incremento en el precio de construcción. En cuanto a los ahorros que se pueden obtener, bueno, pues es hasta un 48% en el caso de la certificación platino, que es la máxima. El organismo que la crea es el USGBC, el Green Building Council de los Estados Unidos, que es una organización sin ánimo de lucro. Se fundó en 1993
y está formada por más de 18.000 organizaciones e individuos, que pueden ser desde profesionales, arquitectos,